Cruz Valerio, voy a Sí, dar por iniciada la reunión, pero antes quiero comentarle al auditorio, los rotarios nuestros ya lo saben, que las reuniones se inician con el izado de los pabellones. Como hoy no estamos en nuestro club y estamos en forma virtual, las banderas van a llegar al tope, pero nosotros vamos a designar a quién le corresponde izar cada una de las banderas. Y entonces les digo que el pabellón nacional en esta noche eh, será izado por la doctora Norma Ledesma, que el pabellón rotario será izado por nuestro camarada Carlos Echengo, y el pabellón local se lo vamos a dejar a Guillermo Moile, que es un antiguo vecino de Ensenada. Tan antiguo que me enseñó muchas cosas, yo soy mucho más chiquito que Guillermo. Bueno, esos son los tres que estarían izando nuestros tres pabellones. Es una Muchas distinción gracias. simplemente. gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Clodomiro, Sí. ¿Qué pasó? No la cuerda. Hoy lo hacemos acá con llovizna. Bien. bueno, otra vez en reunión. Bueno, yo le voy a pedir a Coco Lucero que en vez de hacer la secretaría, porque hoy vamos a sintetizar todo nuestro protocolo rotario, si en vez de hacer secretaría, que creo que había poco para anunciar, directamente me puede hacer protocolo y presentar a los invitados de la noche. Bueno, esta noche tenemos como invitada especial y oradora de la noche a la doctora Norma Ledesma, del Instituto Nacional Belgraniano. Además, tenemos invitados especiales, también muchos integrantes del Instituto Belgraniano de distintos lugares, camaradas rotarios e invitados especiales. A todos ellos, la bienvenida. Gracias. Muchas Gracias, Coco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestra rutina rotaria. Y secretario, ¿quién iba a hacer efemérides hoy? Efeméride, Graciela, Griselda García. Zelda. Muy bien, Grisela, adelante entonces. Bueno, el 22 de septiembre es el Día del Trabajador Tintorero, Sombrerero y Lavandero de Ropa. Día Internacional del Mimo. Día Mundial del Rinoceronte. Día Mundial sin automóvil o sin carro. El 22 de septiembre de 1943, durante la presidencia del general Pedro Pablo Ramírez, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, número 9471, se dispuso que todas las imágenes de la Virgen Nuestra Señora de la Merced y Nuestra Señora del Carmen, que se veneran como patronas de ciudades, reciban la banda con borla de oro y el fajín que corresponden al rango general del Ejército Argentino. El 23 de septiembre, Día de la Lucha contra las Adicciones, Día de las Bibliotecas Populares, Día del Médico Residente, Día del Voto Femenino, Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niños y Niñas, Día Internacional de la Bisexualidad, Día Internacional de las Lenguas de Señas, Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. El 23 de septiembre de 1778 nace en Buenos Aires el abogado, periodista y político rioplatense doctor Mariano Moreno. En su honor se instituye el Día de las Bibliotecas Populares y Públicas y del Bibliotecario. El 24 de septiembre, día de la festividad de la Virgen Nuestra Señora de la Merced, patrona de Ensenada y Virgen Generala y patrona del Ejército Argentino.
Día de los Notables de Ensenada, Día del Colectivero, Día del Odontólogo Jubilado, Día del Terapeuta Floral, Día del Trabajador de la Industria Química, Día del Transporte Colectivo, Día Internacional de Investigación contra el Cáncer, Día Mundial del Cáncer de Tiroides, Día Nacional del Trabajador de Industria Química. Y el 24 de septiembre de 1880 se colocó la piedra fundamental de la parroquia Nuestra Señora de la Merced en Ensenada y fue apadrinada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Dardo Rocha, y por el comisionado municipal. Los planos fueron realizados por el ingeniero Pedro Simón del Corazón de Jesús Benoit. El 24 de septiembre de 1933 se bendice la nueva reja en la entrada de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Ensenada. El 25 de septiembre es Día del Empleado de Escribanía, Día Mundial del Farmacéutico, Día Nacional del Comerciante de Materiales para la Construcción. El 26 de septiembre es Día del Bastón Verde, Día del Empleado de Comercio, Día del Trabajador Emergencista, Día Interamericano de las Relaciones Públicas, Día Internacional para la Eliminación Total de Armas Nucleares, Día Mundial de Concepción, Día Mundial de la Retinosis Pigmentaria, Día Mundial de Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, Día Nacional de los Talleres Protegidos. El 27 de septiembre, Día de la Conferencia General del Trabajo, Día de la Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil, Día de los Derechos del Niño y el Adolescente, Día Mundial del Turismo, Día Nacional de la Conciencia Ambiental. El 28 de septiembre, Día del Rector, Día Internacional del Derecho a Saber, Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, Día Internacional del hincha de River, Día Internacional de Productor de Seguros, Día Mundial contra la Rabia. Y el último jueves es el Día Marítimo Mundial. Hasta aquí las efemérides. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Bueno, ahora le pido que haga compañerismo a Carlos Pachamé. Buenas noches a todos y doy por iniciado el compañerismo. El 22 de septiembre, cumpleaños de Silvina Laura Cepero, hija del camarada socio honorario Miguel Ángel Cepero. El 23 de septiembre de 1993 se recibe de ingeniero químico el camarada Ricardo Zamponi. El 24 de septiembre, cumpleaños de Benjamín Míguez, nieto del camarada ex gobernador del distrito 93-94, ingeniero Félix Hermida. 25 de septiembre, cumpleaños de Tobías Janos Echengo, nieto del camarada licenciado en Recursos Humanos Carlos Alberto Echengo. Cumpleaños del camarada socio honorario doctor Horacio Miguel Menéndez. 27 de septiembre, cumpleaños de Tomás, nieto del camarada ex gobernador del distrito 1993-1994, ingeniero Félix Hermida. Y el 28 de septiembre, cumpleaños de Polito, nieto del camarada profesor doctor y escribano Claudio Alejandro Aducci. Con esto finalizado, compañerismo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, no sé si alguno de los camaradas de Ensenada tiene algo que comentar en especial. Creo que no, pero le cedo la palabra antes de que entremos en la charla de la noche. No, bueno. Bueno, Coco, si voy a hacer la presentación de la oradora de la noche, la doctora Norma Noemí Ledesma. Es doctora en Historia por la Facultad de Historia y Geografía y Turismo de la Universidad de El Salvador, profesora de enseñanza secundaria normal y especial en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Como agente del Ministerio de Cultura de la Presidencia de la Nación,
desempeña tareas de investigación histórica en el Instituto Nacional Belgraniano, integrando el equipo que dirigiera la doctora Cristina Minótulo de Orsi, que publica la colección de documentos para la historia del general don Manuel Belgrano e interviene autoralmente en las obras institucionales referidas a la vida y obra del insigne prócer. Ejerce la docencia a nivel universitario en cátedras de Historia Argentina en la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad de El Salvador. Becada por diversas instituciones, entre ellas el CONICET. Ha dictado conferencias, participando en jornadas y congresos académicos y publicado diversos trabajos de su especialidad. Entre otras publicaciones, colaboró en la obra de la doctora Cristina Minótulo de Orsi, Historia de Tarija, corpus documental de 4 tomos, y en Los Ponchos de la Tierra del Plata, bajo la dirección de la doctora Ruth Corcuera y Cristina Minótulo de Orsi. Esto es un extracto de del extenso currículum de la doctora Noemí Ledesma, que esta noche la iba a presentar el licenciado Manuel Belgrano, pero por razones de conectividad no pudo estar presente el escribano, el licenciado, y ojalá pueda hacerlo en cualquier momento. Doctora, toda esta audiencia es suya. Muchas gracias por haberme recibido en este lugar, por tener contacto con los rotarios y con la ciudad de Ensenada. Y bueno, nos hemos de referir a la batalla de Tucumán, pero antes de arribar a la batalla de Tucumán, tenemos que verlo a Belgrano en su función de comandante en jefe del Ejército Auxiliador del Perú. El 27 de febrero, cuando se produjo el primer enarbolamiento de nuestra bandera nacional por él creada, nuestro símbolo patrio, recibió una orden del primer triunvirato que se debía dirigir al norte a hacerse cargo del Ejército Auxiliador del Perú. Este ejército estaba bajo las órdenes de Juan Martín de Pueyrredón, pero que tenía un problema de salud, por lo cual renunció, y él hizo esa travesía hacia el norte, teniendo muchos problemas de salud el propio Belgrano, y encontró una población totalmente indiferente, según lo que él dice, inclusive hasta enemiga. Muy distinta fue la sensación de lo que él le había pasado cuando había hecho la primera campaña al Paraguay en 1810. Nosotros tenemos que pensar que estamos en 1812. Todavía no se había cumplido un segundo aniversario de la Revolución de Mayo y ya encontramos que en las ciudades de Córdoba, de Tucumán, de Santiago del Estero y demás, hay una cierta hostilidad hacia la causa de la revolución. En parte ello se debe a que en la primera campaña al Alto Perú hubo una actuación no del todo buena de los porteños, del ejército porteño, hubo algunos que no respetaron los temas religiosos, entonces eso llevó a un descrédito. Además la guerra llevaba, digamos, a un empobrecimiento. Todas estas cuestiones fueron, digamos, consideradas por Belgrano, que si bien tenía un cargo militar, también tenía un cargo político. Entonces tenía que conseguir que estas poblaciones se sumaran a la causa de la revolución. Él llega, digamos, a la posta de Yatasto, se encuentra con Juan Martín de Pueyrredón, quien le hace la entrega del mando del ejército. Este ejército era un ejército que había sido vencido en Huaki el 20 de junio de 1811, era un ejército desmoralizado, desalentado, que carecía absolutamente de todo e indisciplinado. Además, parte de ese ejército estaba enfermo con paludismo, en ese momento eran muy comunes el paludismo, las fiebres tercianas, entonces parte del ejército estaba con el tema de la enfermedad, otra parte estaba sin la instrucción necesaria, además no existían las armas para todos los combatientes, o sea que la acción que le tuvo que hacer Belgrano fue una acción ímproba. Como siempre le pasaba a él, que se hacía cargo de un ejército, siempre esos ejércitos estaban en malas condiciones. Él tiene que reorganizar el ejército,
Para eso tiene que establecer un tribunal de disciplina, restaurar la disciplina en el ejército es fundamental, también crear un hospital para poder atender a los ejércitos, a los enfermos. No solamente eso, sino también ocuparse de temas de maestranza y temas de logística. Inclusive tenía que proveer las caballadas suficientes, porque eran insuficientes, el tema de las caballadas es fundamental, armas, municiones, etc. Entonces él estaba constantemente en comunicación con las autoridades del primer triunvirato, sobre todo con Rivadavia, que era el ministro fundamental, el ministro fuerte de este primer triunvirato, y le hacía los reclamos necesarios para poder reorganizar este ejército. A esta situación del ejército que había que reorganizarlo, se le suma, como ya les dije anteriormente, la indiferencia de las poblaciones, y él a través de proclamas se comunicaba con las autoridades, con el Cabildo de San Salvador de Jujuy, y también con las poblaciones para despertar los ideales de la revolución. Los ideales de la Revolución de Mayo eran libertad e independencia, y también unidad. Entonces él tenía que, este elemento patriótico lo tenía que sembrar en las poblaciones. Él utiliza el 25 de mayo de 1812, el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, y entonces realiza un Te Deum en la iglesia de San Salvador de Jujuy, y no solamente eso, sino que hace bendecir por el canónigo Juan Ignacio Gorriti la bandera nacional por él recientemente creada, y la hace jurar por el ejército según los protocolos que estaban vigentes, que eran los protocolos españoles, por lo cual el abanderado fue el barón de Holberg, porque tenía que ser un noble. Esto sirve, digamos, para darle a la población un sentido patriótico, para que la población se sume a la causa de la revolución. Más allá de esto, el ejército realista dominaba prácticamente todo el Alto Perú. Goyeneche era el general realista, Pío Tristán, su primo, era, digamos, el que también estaba a cargo de ese ejército. Pío Tristán lo había conocido a Belgrano cuando estudiaban ambos en Salamanca. Y acá voy a decir una particularidad de esta etapa, digamos, de la Guerra de la Independencia, en la cual todavía no habían arribado contingentes provenientes de España, porque España estaba librando su propia guerra de la independencia contra los franceses hasta 1814. Entonces esta guerra que se estaba librando era entre el bando patriota y realista, y ambos eran americanos en su mayor cantidad. De hecho, tanto Goyeneche como Pío Tristán eran arequipeños, o sea, eran naturales de Arequipa en Perú. Este ejército era un ejército que sí estaba organizado, era un ejército que tenía, que estaba, digamos, bien armado y demás. Era un ejército de aproximadamente 3.500 hombres y que avanzaba en el Alto Perú. Era una verdadera amenaza, digamos, para las poblaciones saltojujeños. De hecho, el 27 de mayo de 1812 toman Cochabamba. Cochabamba era una población, es una ciudad, digamos, en el Alto Perú, hoy en día el Estado Plurinacional de Bolivia, y esa población fue tomada por los realistas de manera bastante cruenta, fue tomada, y entonces Belgrano, si bien quiso enviar refuerzos para evitar esto, fue imposible por la debilidad de su propio ejército. Este ejército enemigo avanzó hasta Suipacha, y ya cuando había avanzado hasta Suipacha, la situación se hacía más peligrosa en Salta y Jujuy. Él ha establecido su campamento en Camposanto, en Salta, y fue necesario, por un lado, que alistara a través de un bando del 14 de julio a todos los jóvenes de 16 a 35 años a que sirvieran en el ejército. A su vez, organizó un regimiento de los patriotas decididos bajo las órdenes de Eustaquio Díaz Vélez. Eustaquio, en ese momento se escribía Eustaquio Díaz Vélez, en realidad, y este va a ser una importante fuerza de choque,
Pero más allá de eso, dado las órdenes del gobierno central, que le ordenaban que fuera hasta Córdoba, que retrocediera hasta Córdoba para poder salvar el ejército, entonces él, y dado la situación que la invasión ya era inminente, entonces se vio obligado a hacer un bando, el bando del 29 de julio de 1812, que después fue tildado por los realistas de bando impío, en el cual ordenaba a toda la población a abandonar Jujuy. La política era una política de tierra arrasada. Se dirigía a los distintos sectores, a los labradores les decía que debían reunir el producto de sus cosechas, y con el producto de sus cosechas tenían que trasladarlo hasta Tucumán. A los hacendados debían reunir sus ganados vacunos, lanares, caballares, mulares, etc. Y a su vez, hasta los comerciantes tenían que enfardelar, o sea, empaquetar todos sus productos para poder trasladarlos. O sea, esto, hasta ese momento, la revolución había pedido, digamos, el coraje y la vida, ¿no? De sus hombres. Pero en este momento le pedía un sacrificio supremo, como era abandonar su propio terruño, ¿no es cierto? Y dejar a sus propiedades, llevarse todo lo que pudieran llevarse, lo que no lo debía ser quemado, y eso era un sacrificio. Cortó la... Niños. Ay, ¿Me escucha? sí, ahora sí. Sí, bueno, de hombres, mujeres y niños, o sea que era realmente algo que hasta ese momento no se tenía, no tenía un parangón. Hasta ese momento, tenemos que decir que este fue el primero hubo por lo menos 3 éxodos más, porque las invasiones realistas se sucedieron en Jujuy en distintas oportunidades. El éxodo más importante fue el de 1817, cuando hubo la gran invasión de José de la Serna, del general José de la Serna, con un ejército que pretendía llegar a la propia Buenos Aires. Entonces nos encontramos que el 29 de julio se hace este bando, se publica este bando, y el 23 de agosto se efectiviza, digamos, este éxodo jujeño. A todos aquellos jujeños que ya nos habían ido antes, se van este 23 de agosto, digamos, custodiados por el ejército. Belgrano, en una actitud que le es propia, siempre se caracteriza por esas actitudes, se quedó hasta la medianoche de ese 23 de agosto, y después parte junto con el resto de las tropas. El 24 de agosto es tomada la ciudad de San Salvador de Jujuy por Pío de Tristán, es decir que los realistas ya estaban sumamente cerca, y emprende ese éxodo que es de 360 kilómetros, con una población que iba en parte, digamos, a lomo de mula, pero otra iba caminando. Hubo jornadas de hasta 50 kilómetros, eso nos habla, digamos, del esfuerzo. Prácticamente son 1900 jujeños los que se trasladan, y también se trasladan algunos tarijeños o bien de chichas que estaban, digamos, que habían huido a Jujuy. O sea que es un traslado muy importante, y bueno, y había que aprovisionarse. En un determinado momento no tiene contacto con la retaguardia, luego logra retomar el contacto con la retaguardia, lo apoya, digamos, con armas y también con gente, y el 3 de septiembre de 1812 tiene lugar el combate del Río de las Piedras. Este combate, desde el punto de vista militar, no es que sea muy significativo, pero sí es significativo desde el punto de vista, digamos, cómo impacta en el ejército, porque sirvió para terminar con una serie de derrotas. Fue el primer triunfo que se obtuvo, y entonces sirve para que el ejército eleve su moral, y la propia población que se estaba trasladando. Belgrano, cuando hace, digamos, esta retirada, no va por el camino de la posta, que era el que normalmente se utilizaba, sino que utiliza un viejo camino, el de Bujuyacu. Ese camino podía ir directamente hasta Santiago del Estero, si él quería, sin pasar por Tucumán. Esta maniobra la hace para, digamos, engañar al enemigo, engañar a Pío Tristán, para que piense Pío Tristán de que dejaba sin protección a Tucumán,
Entonces, esto resulta muy acertado, dado que Pío Tristán no toma ni las mínimas precauciones, y de hecho el coronel Huisi, el jefe de la vanguardia realista, va a ser tomado prisionero porque entra a Las Trancas, que es en una ciudad de Tucumán, sin ningún tipo de protección. Nosotros nos encontramos a un Belgrano que es un verdadero estratega. Belgrano en general, algunos lo cuestionan desde el punto de vista militar, pero las dos batallas que se libraron en el actual territorio argentino, las únicas dos batallas campales, que son las de Tucumán y Salta, fueron protagonizadas por Belgrano, y fueron dos triunfos muy significativos para la causa de la independencia americana. Él llega el 9 de septiembre, llega a La Encrucijada, una población cercana a la ciudad de Tucumán, de San Miguel de Tucumán, y envía al coronel, Juan Ramón Balcarce, lo envía a la ciudad de Tucumán para que preguntara al vecindario, para que lo informara acerca de la gravedad de la situación, y a su vez dándole la opción de defenderse, o sea, de presentar la defensa al enemigo, o bien de rendirse al enemigo. Esto es una maniobra también de Belgrano, porque Belgrano esperaba que la población de Tucumán lo apoyara con hombres, lo apoyara con armas, con dinero, con caballadas, con reses, para poder enfrentar, digamos, a los realistas. Esta maniobra, entre comillas, le sale bien, dado que el Cabildo envía una diputación a La Encrucijada. En esa diputación está Bernabé Araoz, que es el futuro gobernador de Tucumán, cuando Tucumán se constituya como provincia. Y entonces nosotros nos vamos a encontrar que tienen un diálogo y ellos deciden la defensa de la ciudad y enfrentar al enemigo. A pesar que eso es una desobediencia muy grave de Belgrano, porque Belgrano, la orden del primer triunvirato y de Rivadavia, que era su ministro, era retroceder hasta Córdoba, simplemente recabar, digamos, el armamento que estaba en Tucumán, trasladar la fábrica de armas que existía en Tucumán, llevarla, digamos, esta fábrica a Córdoba, y eso dejaría inerme a las provincias del norte, dejaría inerme a Córdoba, a Tucumán, a Jujuy, y en poder del enemigo, que solía tomar graves represalias a las poblaciones patriotas. Belgrano el 12 de septiembre le escribe, digamos, a Rivadavia diciéndole que él está decidido a defender a Tucumán, que cuenta con todo el apoyo de los tucumanos y que lo hace porque no había otra solución. Esa era la única solución y que prefería en todo caso morir en batalla, pero no dejar, digamos, a Tucumán inerme frente al enemigo. Además, había otro tema, un tema estratégico. Hay un tema, digamos, de ubicación geográfica. Si los realistas se apoderaban de Tucumán, las comunicaciones eran muy fáciles con Montevideo. Montevideo era el otro foco realista, donde estaba Vigodet y también tenían el apoyo de los portugueses. Entonces era esa política supuestamente de defender a Buenos Aires, que querían prender el primer triunvirato, era una política que no iba a tener, que no iba a ser posible llevar, y entonces la decisión de Belgrano fue la más acertada. Y bueno, hay elementos que nos asombran cuando nosotros nos ponemos a leer un poco la historia, porque esta batalla de Tucumán, que fue el primer gran triunfo que se obtuvo, se preparó en tan solamente 12 días, desde el 12 de septiembre al 24 de septiembre en que se libró la batalla. En esos días se alistaron, los tucumanos alistaron, digamos, la gente de la campaña, que sirvió en el ejército, se tuvo que organizar absolutamente todo, se tuvieron que organizar el tema de las caballadas, y entonces no podemos decir que ellos han luchado la mayoría con uniformes, la mayoría eran gauchos, y entonces ellos luchaban con sus ponchos y tenían sus guardamontes. Los guardamontes es la pieza de cuero con las cuales se cubren, digamos, para protegerse de las espinas del monte tucumano y demás.
Esos guardamontes fueron muy importantes en la batalla, porque ellos con los rebenques se tocaban los guardamontes y hacían un ruido muy especial que provocaba mucho temor a los enemigos. Entonces fue una batalla que, según Vicente Fidel López, nos dice que fue la más criolla de todas las batallas porque se hizo con los elementos que había. Existían pocas armas de fuego, entonces muchos lucharon con sus cuchillos enastados en palos o bien en cañas de tacuara. Es decir que inclusive fue la primera batalla en la cual encontramos a la caballería criolla, todo digamos, que fue después fundamental en tantas otras batallas, ¿no? Aparte está la primera batalla campal que se libra en el actual territorio argentino. Tenemos que decir que el 24 de septiembre, cuando Pío Tristán llega a la ciudad de Tucumán, se encuentra con que la ciudad está, digamos, se encuentra con el ejército de Belgrano recostado en la ciudad, y inclusive Paz, que era oficial en esos momentos, y que es una de las personas que mejor redactan en la época y que mejor nos cuentan los hechos de la época, existía la posibilidad de que el enemigo los venciera, y para eso focearon las bocacalles de la ciudad, y tenían algunas piezas de artillería en la ciudad, las que no fueron llevadas al campo de batalla. Según el propio Paz, es muy difícil de describir la batalla de Tucumán, porque fue una batalla muy desorganizada. Hubo dos alas, el ala izquierda y el ala central, que cayeron digamos, de los realistas, y nosotros fuimos vencidos también en nuestra ala izquierda. En este momento, una de las particularidades de esta batalla es que la caballería de Tucumán arrasa contra la caballería de Tarija, porque entraron en pavor, en pánico, y bueno, huyen, y entonces atraviesa la infantería y llega hasta donde estaban los bagajes del enemigo, que eran ricos bagajes con oro, plata, etc. Los roban, los saquean, y entonces Paz, por supuesto, critica esta acción que no correspondía, y Bernabé Araoz la justifica en cuanto eran hombres que no conocían ninguna disciplina ni subordinación, porque eran hombres que habían sido recientemente alistados. Hay un momento de confusión, que no se sabía quién era el ganador o no, y la naturaleza también tercia en esta batalla. Y bueno, podemos decir que la naturaleza, podemos decir que hay elementos religiosos, que hay elementos de tradición popular, etcétera, pero lo cierto es que en este momento de la batalla se levanta un viento huracanado, y ese viento huracanado estaba, digamos, con una manga de langostas. Ahora las langostas con los fertilizantes, por supuesto que no son comunes, pero en ese momento existían muchas mangas de langostas, llenaron el cielo de un color oscuro, como si fuera noche en pleno día, y a su vez las langostas se dirigían a los cuerpos de los combatientes como verdaderas balas. Eso fue lo que provocó, digamos, la dispersión de la caballería de Tarija, porque si bien nuestros soldados conocían, digamos, a las langostas, aunque también fueron sorprendidos, pero los soldados altoperuanos, en el Alto Perú solamente hay roca, por lo cual no hay langosta, no hay vegetación, entonces desconocían y consideraban directamente que estaban siendo agredidos con balas. O sea que hubo un elemento, y en este momento, según la tradición popular, apareció la imagen de la Virgen de la Merced, como protegiéndolos, ¿no?, a los soldados patriotas. Más allá de todo esto, cuando se da esta situación, Belgrano está fuera de la ciudad, desconoce si habían ganado o no, sabía sí que la caballería había sido victoriosa, pero desconocía el destino de la infantería. La infantería también había sido victoriosa, y en un determinado momento se encierra en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Pío Tristán le pide, digamos, que se rindan. Ellos les dicen que no, que han sido victoriosos, inclusive le hablan de la cantidad de prisioneros que tienen, y finalmente, al otro día, Pío Tristán emprende, digamos, su retirada hacia Salta.
O sea que en la batalla reinó la confusión. Pío Tristán también emprendió la retirada debido a que él no estaba autorizado a bajar hasta Tucumán, él solamente estaba autorizado a ir hasta Salta, había también él desobedecido las órdenes, y como vio que la acción no había sido favorable, directamente emprendió la retirada. Bueno, esta batalla de Tucumán es fundamental, digamos, según nos dice Mitre, para la emancipación no solamente, digamos, de la Argentina, que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, junto con el Alto Perú, ¿no es cierto?, y junto con la Banda Oriental, sino también para la emancipación americana, porque los otros frentes de batalla, los otros frentes patriotas ya habían caído en poder de los realistas. Para cerrar un poco y para hablar un poquito de la Virgen de la Merced había sido nombrada en el 1600, había sido nombrada abogada y patrona de la ciudad de San Miguel de Tucumán, y Belgrano había, digamos, rezado el día anterior en la Basílica de la Merced, había pedido a la Virgen que la Virgen pusiera en protección al ejército patriota, y entonces él considera que la Virgen María, bajo la advocación de la Merced, es la que directamente los ayudó en la batalla, y el 27 de octubre, ese es el día de Nuestra Señora de la Merced, el 24 de agosto, el 27 de octubre tuvo lugar la procesión en honor a la Virgen. Por supuesto ese día no era imposible haberla tenido la procesión, y entonces estaba la población, estaba el ejército, justo en ese momento llega la vanguardia patriota que había perseguido a Pío Tristán, y así como está en sus caballos y demás, se unen a la procesión. Cuando llegan al campo de las carreras, el lugar, digamos, de la batalla, donde todavía estaban las huellas de sangre, digamos, de la batalla que se había librado, Belgrano se acerca a la Virgen de la Merced, le pide que digamos, que sea bajada un poco de sus andas, y él ahí le entrega su bastón de mando y la nombra generala de su ejército. Esto nos habla del patriotismo de Belgrano, de la religiosidad de Belgrano. Belgrano era un católico practicante, y a su vez es un elemento también desde el punto de vista de la guerra, desde el punto de vista político, muy importante, porque Goyeneche tildaba a los porteños de herejes, y entonces era revertir esa situación que era fundamental para ser aceptado en los pueblos del norte, más allá de la sinceridad de su accionar. Y Paz nos cuenta que no había nadie que no se haya emocionado en esta situación, fue una situación muy particular, que realmente fue muy, muy emotiva, y no hubo nadie que se atreviera a decir una palabra frente a esta situación. Las monjas de Buenos Aires, conociendo esto, mandan a hacer 4.000 escapularios. Estos escapularios son enviados a Tucumán, y antes de que el ejército partiera hacia Salta, o sea, que después se obtuvo la gran victoria de Salta, que es así, es definitiva, el 20 de febrero de 1813, se dirigieron a la iglesia de la Merced, y allí recibieron los oficiales y soldados los escapularios. A partir de ese momento, los escapularios de la Virgen de la Merced pasaron a ser divisas en el ejército. Paz nos cuenta, dice que no sabe cómo pudieron atravesar todos esos kilómetros sin que estos tuvieran ningún tipo de problemas, y dice Paz que ningún soldado ni oficial dejó de tener su escapulario en la batalla de Salta, porque era un símbolo de ser patriotas. O sea que fueron divisas los escapularios. Es decir, que una situación totalmente adversa para los porteños, para el ejército patriota y demás, cuando Belgrano en marzo de 1812 se dirigió hacia el norte, la pudo cambiar totalmente, y que consideraran, digamos, que la causa de la revolución era la causa que nos unía a todos, porque otro elemento, digamos, de Belgrano, además de la independencia, de la libertad, es la unión. Es un prócer que nos habla constantemente de la unión, y bueno, y creo que es uno de los grandes enseñanzas que nos proporciona Belgrano. Belgrano es un prócer
mucho más cercano de lo que nosotros podemos llegar a pensar, y ahora no me voy a referir al tema, pero él estuvo, digamos, él vivió los tiempos de la primera revolución industrial y ahora nos encontramos en la cuarta revolución industrial. Entonces fue uno de los próceres que defendió el conocimiento, que defendió la educación en todos los niveles, dentro del ejército, también la educación de los oficiales y la educación de los soldados. Y bueno, creo que el patriotismo, el amor a la patria y demás, está dentro de las grandes enseñanzas de Belgrano, y que son necesarias, están dentro de los valores que nos constituyen como nación. Gracias. Muy bien. Hice un pequeño resumen, porque claro, si no, se los abrumaría, digamos, con cantidades de tropas de un lado y del otro, y avances de unos y de otros, y bueno, yo creo que eso los interesados lo pueden ver en la página web de nuestro instituto, que es www.manuelbelgrano.gov.ar, donde gov con B corta, donde hay un ítem Belgrano, hay otro ítem bandera, y bueno, entonces, o sea que se pueden inclusive tenemos otro ítem biblioteca, o sea que pueden allí ver los distintos aspectos de la vida y obra del general don Manuel Belgrano, y también todo lo relativo a bandera, que es muy utilizada en nuestra página por los docentes, que sobre todo en estos tiempos de virtualidad, el año pasado, recurrieron mucho a nuestra página para poder armar todo el tema de la promesa a la bandera, que tuvieron que hacer de manera virtual. Muy bien, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo no? Creo haber escuchado la batalla del Río de las Piedras, ¿es así que se la designa? ¿Cómo? La batalla del Río de las Piedras, Sí, me pareció sí. haber escuchado. Sí, el combate, es un combate. Es un Sí. combate. Yo quería saber si lo sabe usted, la ubicación geográfica de ese lugar. El combate del Río de las Piedras es en Salta. Ahí a las afueras de la ciudad de Salta. Sí, sí, cercano a la ciudad de Salta. Ajá. Sí, digamos, esa es la ubicación del Río de las Piedras, cercano a la ciudad de Salta. Desconozco los kilómetros, porque, o sea, pero sé que es cercano a la ciudad de Salta. O sea que, y ese fue, digamos, se revirtió esa serie de derrotas que venía el ejército, fue el primer triunfo, y sirvió, digamos, para darle... Un empujón anímico. Claro, un empujón anímico a las fuerzas que venían muy desalentadas. Y aparte, o sea, al exigirle semejante esfuerzo, como eran esas largas jornadas de caminatas y demás, y bueno, y a su vez todo lo que tendría que ver con el tema de la maestranza, de toda esa gente civil que estaba acompañando al ejército, entonces era necesario que a través de un triunfo poder premiar el esfuerzo. Y después, bueno, el esfuerzo supremo que significó la organización en 12 días, después de semejante marcha para la batalla de Tucumán, entonces el triunfo de la batalla de Tucumán revirtió, porque de hecho se terminó, digamos, con la retirada, y luego van a poder avanzar hacia Salta, y luego pueden avanzar hasta el Alto Perú. Entonces es fundamental. Esas dos batallas que se libraron, la batalla de Tucumán y de Salta, son fundamentales y también fijan un poco el territorio, porque nuestro territorio, nuestra frontera está, el límite Salta, precisamente porque después en el Alto Perú, la segunda expedición libertadora al Alto Perú fracasa, porque era prácticamente imposible por el tema del terreno, por el tema de la logística y demás, poder triunfar en el Alto Perú. Luego la tercera expedición al Alto Perú, al mando de José Rondó, también fracasa, y bueno, y se toma el camino, el tema del plan continental, el camino, digamos, de los Andes, el camino de San Martín. O sea, se decide tomar otro camino porque era imposible, por una cuestión de logística, poder llegar a Lima a través del Alto Perú. El centro del poder, digamos, político, militar y económico
de España en la América del Sur era Lima. Estas guerras hay que verlas en conjunto, ¿no es cierto? O sea, nosotros estamos hablando de un episodio puntual, pero uno tiene que verlas en conjunto. Además va a tener también una consecuencia política, porque cuando se conoce el triunfo de Tucumán en Buenos Aires, ya había muchos descontentos frente a la política del primer triunvirato, que era una política, digamos, poco decidida, una política, digamos, entre comillas, timorata, frente al poder realista, y entonces se produce un, entre comillas, golpe de Estado el 8 de octubre de 1812, en el que interviene San Martín, Sapiola, Alvear, o sea, los miembros de la logia Lautaro, y se va a establecer el segundo triunvirato. La asamblea se convoca la asamblea del año 13, y la revolución nuevamente adquiere, digamos, un nuevo impulso, y nuevamente se lucha por la libertad y la independencia. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora? David, Sí. Jorge Garreta. estás muteado. Bueno, encantado, doctora. Buenas noches, mucho gusto. Mucho gusto. Es un gusto saludarla. Doctora, le quería hacer una consulta, a ver si puedo sacarme esta duda. Es bien conocida la relación que tuvo el general Belgrano, la excelente relación que tuvo el general Belgrano con Güemes. Sí. ¿Qué hay de cierto en que Güemes utilizó su sable? Sí, creo, si no me equivoco, sí. Creo que Güemes utilizó el sable de Belgrano, pero realmente o sea, no se lo podría afirmar. En este momento no se lo podría afirmar. Se me hizo un lapsus y realmente no lo podría afirmar. Realmente no estoy en condiciones de afirmarlo. Sí sé que el sable, digamos, de Belgrano después fue tomado por la Fuerza Aérea, el sable, digamos, de San Martín por el Ejército, el sable de Güemes por la Gendarmería, ¿no es cierto? Y el de Brown por la Marina. Pero en este momento realmente no podría aclararle el tema. Le agradezco mucho. Discúlpeme. ¿Alguna otra pregunta? También podría ser una aclaración con respecto a la Virgen de la Merced, porque había una imagen chica y la imagen grande, ¿no es cierto? Y se supone que Belgrano le entregó su bastón de mando a la imagen chica, porque la imagen chica era la que se llevaba a las procesiones. Esa imagen chica es la que se conserva en Tucumán, es la que está en Tucumán, es la que en 1912 fue coronada, en función de que del primer centenario de la batalla de Tucumán. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un tercer Congreso Nacional Belgraniano en 2014, y allí en la parroquia de la Merced, en la Basílica de la Merced, le fue entregado el bastón de mando, le fue dado para que lo sostuviera unos minutos. El licenciado Manuel Belgrano pudo sostener el bastón de mando que perteneciera, digamos, a su antecesor, el general don Manuel Belgrano. Fue en un momento sumamente emotivo, estábamos todos llorando, todos los belgranianos llorando, y entonces justo en estos días que estaba leyendo el momento de la procesión, cuando el general Belgrano entregó el bastón de mando a la Virgen, bueno, o sea, con diferencias de tiempos y de circunstancias, recordé ese momento que fue tan emotivo, ¿no? Porque uno sabe que es el bastón de mando del general Belgrano que le permitió sostenerlo unos minutos, y bueno, la emoción nos embargó a todos. Perdón, buenas noches. Sí. ¿Podría colaborar con la pregunta que le hizo Jorge Garreta? Soy profesora de Historia de acá de Tucumán. Buenas noches. Respecto al sable que usted preguntaba, sí, que había entregado a Güemes, en realidad sí le entrega un sable, pero no es el sable con el que él va a la batalla de Tucumán. Sí, no sé
Eso quería nada más aclarar, ¿sí? Que no es el sable con el que él participa en la batalla, pero sí él le entrega en realidad un sable a Belgrano a Güemes. Eso nada más que... Sí, lo mismo, después me pondré en comunicación con el señor, perdón, Luis Lucero, Sí. el nombre. Sí, me pongo en comunicación con usted y le aclaro toda esta situación, así se puede, digamos, informar a la audiencia como corresponde, ¿no es cierto? Perfecto. Muchas gracias. Para salvar digamos, este tema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctora, entonces en nombre del Rotary Club de Ensenada y de todos los presentes, les quiero agradecer esta disertación y les tomo el compromiso que nos comentó en la previa de hacer alguna otra charla referida a la relación de Belgrano con Ensenada. Sí, cómo no. Si no, Una charla más cortita, les tengo que aclarar. Entre casa para sí, la gente de Ensenada. Sí, tendría que hablar del Consulado de Buenos Aires, del tema de los caminos, el tema de los puertos, y bueno, y un artículo puntual que está publicado en el Correo de Comercio, que nos habla de la importancia de Ensenada, y no solamente del puerto de Ensenada, sino la necesidad de establecer población. Bueno, porque Belgrano también se caracterizó, digamos, por el tema de ser un gran fundador de pueblos. Ajá. Un gran civilizador, ¿no es cierto? Bueno, le reitero el agradecimiento, ha sido muy lindo todo lo que hemos recibido. Muchas gracias, doctora. Les agradezco a ustedes, fue todo, digamos, fue un resumen, quería preparar un PowerPoint, pero me pareció que este tipo de charlas es más dinámico cuando uno lo hace de manera más espontánea y no como si fuera más académica, más docente, ¿no es cierto? O sea, es distinto cuando uno hace una charla para docentes que cuando uno lo hace para un público en general, quiere sobre todo transmitir determinados valores más allá de los hechos puntuales. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso para la doctora. Gracias a ustedes, muchísimas gracias por convocarme. Y quiero sacarme una duda, porque acá veo que hay una persona presente, Alejandro Rossi Belgrano, y nos está escuchando. Quería saber si tenías alguna relación familiar con el general Belgrano. Pero no sé si nos está escuchando. Alejandro Rossi Belgrano es de una rama colateral de los Belgrano. Ajá. O sea, porque hay ramas colaterales, ¿no es cierto? Los Rossi Belgrano son de una... Sí. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Rossi Belgrano, presidente de la Asociación Belgraniana de Cava. Sí, somos, como dice la doctora, somos de una rama colateral de la familia del general Manuel Belgrano, que llegó después a la Argentina hacia 1850, y se puso en contacto enseguida con Manuela Mónica Belgrano, incluso vivieron casa de por medio, vivían juntos, y bueno, hicieron amigos en común, como Juan Bautista Acuño y algunos que luchaban por el Risorgimento italiano, y bueno, la familia ahí se unificó nuevamente, se reencontró. Es una historia muy interesante. Bueno, muy bien, muchas gracias y gracias por hacer. No, por favor, gracias a ustedes por el interés. Gracias. Bueno. Bueno, lamentablemente hoy no pudo estar el licenciado Manuel Belgrano, que es un nieto chosno del prócer, quinta generación. Sí. Y me ha pasado el link que tiene la institución para que cualquiera que desee interiorizarse sobre todas las actividades del Instituto Nacional Belgraniano lo pueda hacer. Sí, nosotros tenemos la página web www.manuelbelgrano.gov.ar con B corta, y a partir de ahí se pueden introducir en el Facebook. En el Facebook siempre del instituto, bien en el Facebook de Manuel Belgrano, siempre se publican, digamos,
distintos elementos que tienen que ver con la vida y obra del prócer, inclusive la Asociación Belgraniana de Morón suele publicar todos los días, o sea, las distintas actividades que hizo Belgrano, por ejemplo, un 22 de septiembre, o sea, a través de documentos. Eso es muy interesante como para ir introduciéndose de una manera amable en la historia del prócer, porque esas publicaciones son de una página, o sea que uno los puede leer, digamos, inclusive mientras que está viajando, los puede ir leyendo y puede ir aprendiendo a través de los documentos, que es la mejor manera de aprender. Y aparte de la historia es algo vivo, y a veces uno a través de las distintas personas que se han ocupado de la historia, a veces los historiadores, en lugar de acercar la historia, sin darnos cuenta la alejamos. Y el documento nos da el testimonio vivo de lo que pasó. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, buenas noches. Yo ¿Qué soy tal, Marina? Hola, ¿Qué tal, Marina? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Del Instituto Belgraniano de General Belgrano. No, quería comentarle que el río Piedras es una localidad que está aproximadamente 115, 117 kilómetros de la ciudad de Salta, en el departamento de, como es de Metán, sobre la ruta 34. Y a un centenar de metros está el río Piedras, que es donde se realizó allí el combate. Hay un monolito que lo recuerda. Sobre la ruta están los carteles que indican, ¿no? Están las referencias. O sea, el que pase puede entrar y verlo. Muchas gracias, Nada más. muy amable. Bueno, visto que no hay nadie que levante la mano, yo quiero agradecer la presencia de toda la gente de otros clubes rotarios, de nuestro ex gobernador Daniel Armanini, siempre acompañándonos, de la gente de los distintos institutos belgranianos que están presentes y los rotarios de otros clubes. De esta forma doy por finalizada la reunión formal, y todo aquel que se quiera quedar charlando entre nosotros lo hacemos, y que los demás quienes quieran quedan liberados para retirarse de la reunión. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.